Hola a todos, bienvenidos al canal en este día. Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos todos, un abrazo hasta donde me estén viendo. Saludos a todos, España, México, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. Un abrazo para todos los nicaragüenses. Tengo muy lindos recuerdos de Managua, Granada, Chinandega. Por temas de trabajo he estado pasé mucho tiempo viajando a Managua, Nicaragua, y algunos departamentos del interior. Un abrazo hasta Nicaragua. Nicaragua, qué bello ese país, Nicaragua, y su gente más. En este día vamos a seguir leyendo. Tenemos una tarea grande aquí con esto, que ya lo tengo fríamente subrayado. Así que este libro es demasiado bueno. La idea es compartir y que ustedes y yo vayamos repasando en estos minutos que tenemos para la lectura. Estamos en la introducción con este señor Sanders, que me parece demasiado bueno su libro. Estamos leyendo el método, ¿sí? Y estamos leyendo pues ya partes que yo tenía pues seleccionadas. Imagínense usted a qué horas terminaríamos si lo leemos todo. Vamos a ver qué le puedo compartir de acá. Dice, los datos más seguros, dice. Dado el conglomerado de datos sobre Jesús y la iglesia primitiva que encontramos en los evangelios, nadie se opondrá al principio de que haya que comenzar por lo que es relativamente más seguro y proceder posteriormente hacia terrenos más inciertos. Pero es realmente difícil alcanzar un consenso sobre las reglas fundamentales para identificar lo que es relativamente seguro. Pienso que una de las razones de esta situación es que la mayoría de los estudios sobre Jesús se centran en su papel como maestro o predicador. En todo caso, fundamentalmente como mensajero. Y así proceden inmediatamente a intentar descubrir el centro de su mensaje. Se podría comenzar el estudio con lo que aparece en primer lugar en los evangelios, entre paréntesis, el arrepentimiento ante la llegada del reino, o con lo que considere más característico, por ejemplo, la llamada a los pecadores, entre paréntesis, con el material de los dichos que parecen haber sufrido menos cambios. Mire qué interesante, frecuentemente hallado en las parábolas. O con las sentencias del Nazareno que presuntamente no pudieron ser creadas por la iglesia primitiva. Por ejemplo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Marcos 10, 18. Pero como quiera que sea, el punto de partida es siempre un núcleo de dichos a partir del que se procede a una descripción del mensaje y con frecuencia hasta de su intención y de la causa de su conflicto con el judaísmo. Causa de su conflicto con el judaísmo. Le voy a ser muy franco. Vamos a leer el libro y vamos a ir haciendo ciertas acotaciones como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que si logramos aislar lo que quizás no fueron dichos de Yeshua, sino fueron correcciones y puntos de vista de profetas posteriores a lo que él dijo, entonces usted se va a dar cuenta que es bien difícil encontrar en dónde tuvo Yeshua realmente, no porque la iglesia después lo metió en sus manos, sino realmente cuáles fueron los puntos de discrepancia con los judaísmos. Yo creo que nos vamos a sorprender. Logramos eso y encontramos el centro y el corazón del judaísmo de Yeshua. Fíjese. Vemos, por tanto, que el enorme trabajo desarrollado durante generaciones en la investigación sobre el material de los dichos evangélicos
no ha desembocado en una descripción histórica convincente de Jesús, es decir, en una que lo sitúe firmemente en la historia judía, que explique su ejecución y por qué sus seguidores formaron una secta mesiánica perseguida. Exactamente. Realmente, mire, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice aquí Sanders en cuanto a que sus seguidores formaron una secta mesiánica. Es cabalmente el punto, cabalmente el punto que nos atañe este tema del judaísmo de Jesús. Y yo lo he estado expresando en otras grabaciones, pero como no todos ven todas las grabaciones, entonces estoy obligado a decirlo nuevamente. Mire, Yeshua tenía la intención de fundar una nueva religión. Lo más seguro es que no. ¿Sí? Es más, Yeshua en realidad, Yeshua como él, no estoy hablando de los profetas posteriores 20, 30 años después y lo comienzan a circular en traducciones orales o escritas. Yeshua realmente tenía en la mente el concepto de lo que hoy conocemos como iglesia, y ese es cabalmente uno de los puntos que nosotros tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque yo no encuentro que el mensaje de Yeshua se haya enfocado a algo que se llame iglesia. Al contrario, encuentro que el mensaje de Yeshua fue 100% hablar del Malhut de Elohim, el Malhut Hashamayim. Eso es lo que yo encuentro en las escrituras, pero sobre todo tiene contexto en Torá y profetas, el Malhut. De eso sí estamos prácticamente seguros que Yeshua habló. Continuando, lo que necesitamos son datos más seguros, datos sobre lo que todos estén de acuerdo y que nos permitan al menos dar una explicación de estos enigmas históricos. Estos datos, en el caso de que lo obtengamos, podrían completarse de varios modos. Pero el primer objetivo de este estudio es buscarlos y establecerlos, ¿verdad? Hay hechos sobre Jesús, su ministerio y sus consecuencias que son bastante seguros y que apuntan hacia una solución de problemas históricos, ¿verdad? Nuestro estudio se fundamenta principalmente en hechos sobre Jesús y solo de forma secundaria en un estudio de parte del material de los dichos. Mira qué interesante. Recientemente, dos estudiosos han tomado en consideración algunos hechos sobre Jesús, utilizándolos de diferentes formas para obtener una presentación completa de su figura. Morton Smith ha señalado que la estructura externa de la vida de Jesús, el qué, cuándo y dónde, es razonablemente cierta. Fíjese. Smith indica otro hecho importante. Con independencia de lo que Jesús pudo o no haber hecho, es incuestionable que inició el proceso que se convirtió luego en cristianismo. Mire, vuelvo a retomar lo que les acabo de decir. Es que no estoy de acuerdo con lo que están diciendo aquí los eruditos. Y ni que él haya iniciado el proceso que se convirtió luego en cristianismo, pero es que está leyendo las fuentes que la misma iglesia retocó para su beneficio. Imagínese usted si el único texto que tuviéramos de las palabras de Yeshua fuera Mateo 28, 19 y 20, pero si ese texto lo inventó la iglesia. O sea, ¿cómo es posible? Él está emitiendo esta opinión sobre cuestiones escritas que la misma iglesia retocó en los años venideros. Y él lo sabe, porque él es un erudito. Entonces hay toques y retoques de la iglesia que lo cambiaron. Es como decir, la iglesia se autodenomina una nueva entidad, pero no es que Yeshua dijo, esa es una entidad, es que ellos mismos se autodenominaron y se crearon. ¿Qué es eso? Entonces, por eso no estoy de acuerdo con lo que él está diciendo.
yo digo que soy inocente, pero yo me invento el suceso, las pruebas, el descargo, yo soy el juez, yo soy o sea, yo soy el jurado, yo todo. Entonces es algo inocente, porque yo soy el creador del caso, todo. Eso es lo que hizo la iglesia. Perdón, yo se los he dicho, esto no es esto que el canal no está para hablar de lo que nos gustaría saber. El canal está para hablar la verdad. Y la iglesia lo sabe. Jamás va a aceptar la iglesia, claro, su propia naturaleza no lo permite. ¿Sí? No permitiría aceptar cosas como esas, pero son evidentes. O sea, no estoy de acuerdo con que lo que Yeshua comenzó se convirtió en la iglesia, de ninguna manera. Lo que se convirtió en iglesia es lo que la misma iglesia lo convirtió. Vio una oportunidad, yo se lo he dicho, una nueva oportunidad para conquistar masas y aprovecharon el contexto hasta el día de hoy. ¿Verdad? El imperio vio una gran oportunidad y dejaron una sola versión en los escritos del cristianismo. Bueno, pero es diferente al mensaje de Yeshua. Anthony Harvey comenta de igual modo que al menos los testimonios sobre los hechos principales de la vida y muerte de Jesús son tan abundantes, detallados y consistentes como en el caso de cualquier otro personaje de la historia antigua. Mire qué interesante esta opinión. Harvey menciona los siguientes hechos que están más allá de toda duda razonable. Es decir, él cree que esto en sus investigaciones es lo que él cree que fue lo que sucedió históricamente. Jesús fue conocido tanto en Galilea como en Jerusalén. Fíjese, era un maestro. Realizó curaciones de varias enfermedades, en particular de posesiones diabólicas que fueron consideradas como milagros. Se involucró en controversias con otros judíos sobre asuntos relativos a la ley de Moisés y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Mire que me parece un resumen extraordinario que históricamente es, en mi opinión, es muy, los filólogos dirían plausible, históricamente posible. Entonces, estoy de acuerdo en que conocido en Galilea y en Jerusalén, por supuesto. Maestro, por supuesto. Curaciones de enfermedades, por supuesto. Liberaciones de posesiones de Shadim, le llaman las escrituras, de acuerdo, totalmente cierto. Que fueron considerados milagros, también. Hubo controversias, mire cómo lo relata él, hubo controversias con otros judíos sobre asuntos relativos a la ley de Moisés, por supuesto que sí. Lo que no sabemos es el nivel, el detalle y los grupos exactamente. Y que fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, definitivo. Estos dos investigadores llegan a visiones diferentes sobre Jesús, aunque están de acuerdo sobre todo en estos hechos. Smith defiende que el hecho fundamental y más seguro sobre Jesús es que era un taumaturgo. Y está seguro de que fueron las curaciones realizadas durante su vida pública las que atrajeron a la muchedumbre a su predicación. ¿Sí? Es decir, que los milagros fueron los que atrajeron a todas las multitudes detrás de Yeshua, según él. Las gentes empezaron a considerarle el Mesías. Y qué interesante. Las expectativas que suscitaba afectaron a muchas personas, lo que llevó a las autoridades a sentir miedo de él. Tiene sentido. De este modo, Smith traza una razonable línea de desarrollo que va desde hacedor de milagros a pretendiente mesiánico. Y de aquí, la crucifixión. También sostiene que el título Hijo de Dios tuvo su origen en sus milagros. Mire qué interesante lo que él dice. Señala finalmente que había también en esa época otros maestros, muchos, y profetas conocidos en Israel, pero que no se tendía a convertirlos en taumaturgos. Es comprensible, sin embargo, que el que fue conocido especialmente por esa actividad llegase a ser conocido también por otras. Podemos entender el resto de la tradición sobre Jesús si comenzamos por los milagros, pero estos no pueden entenderse si comenzamos por una tradición puramente doctrinal, por supuesto. La enseñanza atribuida a Jesús no aparece de forma destacada en el estudio de Smith,
aunque deja caer la sorprendente insinuación de que la actuación de Jesús como mago está relacionada con la afirmación de que predicó el Evangelio a los pobres. Da la impresión de que si Smith hubiera tratado con más detalle el material didáctico, lo habría considerado en parte procedente de Jesús, pues era ampliamente conocido por su fama como mago. Mire qué interesante. Y pensaría que otra parte se habría atribuido a él según el principio de que nombres famosos atraen dichos famosos. Muy interesante, muy interesante. Si la palabra mago habría que ver el contexto, cómo se entendía en ese tiempo. Tal vez es diferente a la que entendemos hoy, que es lo más seguro. El gremio de especialistas del Nuevo Testamento no ha prestado a la última obra de Smith la atención que se merece, a pesar de que este investigador nos ofrece en ella otra muestra de su incomparable erudición. El título de mago atribuido a Jesús puede haber sido un obstáculo, al igual que la costumbre de Smith de tocar las narices a los piadosos. Imagínense. No obstante, permitir sin embargo que ello nos impida considerar su obra como lo que es en realidad, un esfuerzo serio por explicar históricamente algunos de los enigmas principales sobre Jesús, concretamente, por qué atrajo la atención, por qué fue ejecutado y por qué posteriormente fue deificado. Más arriba he indicado que considerar a Jesús esencialmente un maestro no responde a estas ni a otras cuestiones afines. Podemos clarificar lo que quiero decir comparando la obra de M. Smith con dos libros recientes dedicados al estudio de Jesús como maestro, escritos por Scott y Bridge. Ambos se basan en el supuesto de que el material histórico más firme sobre Jesús consiste en un pequeño grupo de dichos y parábolas. Eso es, imagínense usted, de todo lo que nosotros hemos estudiado, dice que lo más firme sobre lo que se puede tener hoy en la mano sobre el Jesús histórico se podría reducir a un pequeño grupo de dichos y parábolas. En alguna ocasión leí algunos documentos relacionados al TIRQuest, que es la tercera búsqueda del Jesús histórico. No sé si todavía está en el TIRQuest, que ya no seguí investigando el documento Q, pero decían que de las palabras originales de Yeshua habían demasiado pocas en los escritos que nosotros tenemos hoy. Y este comentario está apuntando de ahí. En estas obras Jesús aparece como un enigmático hacedor de acciones simbólicas, exactamente, o fabulador de parábolas, que hace cosas que, aunque misteriosas entonces, una vez descifradas 20 siglos después, aparecen como sorprendentes en su forma, pero no especialmente en su fondo. El Jesús de estas obras no pudo haber sido, en mi opinión, ninguna figura histórica importante. Mire esto, qué interesante. Ninguna figura histórica importante. ¿Se da cuenta? Y acertamos si decimos que en estos libros Jesús no es considerado una figura relevante. Bridge afirma explícitamente: no hay en absoluto fundamento alguno para suponer que Jesús compartiera las ideas cosmológicas, míticas y religiosas de sus contemporáneos. En esta perspectiva, tampoco hay razones para que estos le presenten alguna atención. De igual modo, Scott sostiene que para Jesús el reino, es decir, el Malhut, era un símbolo que excluía hasta el concepto mismo de él. No dice explícitamente que Jesús no hablaba la misma lengua que sus contemporáneos, pero parece deducirse. Un Jesús que fuera solamente un maestro es más un maestro que no comunica ideas sorprendentes a sus oyentes. Sería con toda seguridad una persona sin apenas relieve. Ciertamente estas obras son libros extremos y unilaterales. Otros autores que han considerado a Jesús principalmente como maestro han presentado su enseñanza como algo relevante para sus contemporáneos e incluso han intentado encontrar en ella aspectos ofensivos que justificaron su ejecución. Trataremos posteriormente del éxito de tales esfuerzos. ¿Cómo vamos de tiempo? Pero cuando nos desplazamos desde libros tan exagerados sobre Jesús como maestro hasta la extrema y unilateral presentación
que de él hace Smith como mago, debemos confesar que no solo respiramos aire fresco, sino que también sentimos el sudor que procede del esfuerzo por explicar la historia. Ya he dicho que el libro de Smith es unilateral, por lo que será útil ofrecer un ejemplo de ello. Por ejemplo, al comentar el Padre Nuestro, reconoce que venga tu reino, Mateo 6:10, no tiene claro paralelo mágico, puesto que procede del pensamiento escatológico judío. Venga tu reino. Yo quiero comentar algo acá. Mire, de lo que he leído sobre Jesús histórico, y hablando un poquito del pensamiento escatológico judío, me parece a mí que bien haríamos precisamente en estudiar el pensamiento escatológico judío, ¿verdad? Pero eso no pasa por los libros de escatología del Brit Hadashah, porque son demasiado nuevos y pueden ser, fíjese, una interpretación cabalmente del pensamiento escatológico judío. ¿Qué le quiero decir? Que toda la escatología cristiana no tiene buen rumbo, es decir, no está fundamentada en el pensamiento escatológico judío del cual Yeshua pudo haber hablado. Le voy a poner un ejemplo. Muchos toman Apocalipsis como una referencia válida para hablar de escatología. A mí me parece que toda la escatología fundamentada en Apocalipsis está errónea. ¿Por qué? Porque de lo que he leído de Apocalipsis, me parece un comentario a ciertas escenas proféticas de diversos profetas y parece ser una obra, por supuesto, no de Juan, saber ni quién hizo Apocalipsis, eso es lo que posiblemente un filólogo diría. ¿Quién lo hizo? A saber, no se sabe. Pero no me parece una obra que nos lleve en un rumbo correcto en cuanto a la escatología. Si a usted le gusta la escatología, bueno, a mí también, pero es de lo que menos enseño. ¿Por qué? Porque si no entendemos el pensamiento escatológico judío y no entendemos las palabras de Yeshua sobre el tema, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a opinar? Entonces, seguramente cualquier opinión basada en Apocalipsis no va bien. Bueno, Baruch haba Beshem Adonai, seguimos en el canal. Les mando un abrazo hasta donde estén. Espero que estén disfrutando la lectura del libro, recomendado. Si lo puede adquirir, me parece una verdadera joya, ¿sí? Así que un abrazo y continuamos.